El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales. Diarios de la Boticaria, capítulo 1, Mao Mao. Lo que no daría por unos buenos kebabs instalados en la calle. Mamao miró al cielo nublado y suspiró. Vivía en un mundo que era a la vez un lugar de belleza incomparable y brillo, y una jaula nociva, asquerosa y sofocante, ya hace 3 meses. Espero que mi viejo esté comiendo bien. Parecía que el otro día había ido al bosque a recoger hierbas y allí se había encontrado con 3 secuestradores, llamémosle aldeano 1, 2 y 3. Buscaban mujeres para el Palacio Real y en una palabra ofrecían la propuesta de matrimonio más enérgica y desagradable del mundo. No era que no le pagaran, y con un par de años de trabajo hubo un rayo de esperanza de que pudiera volver a su pueblo natal. Había peores formas de ganarse la vida si uno iba a la ciudad real por propia voluntad, pero mamá se abría camino como boticaria. Muchas gracias, lo veía solo como un problema. ¿Qué hicieron los secuestradores con las jóvenes núbiles que capturaron? A veces vendían a las chicas a eunucos, poniendo las ganancias por una noche de bebida para ellos mismos. A veces hacían pasar a las mujeres como sus propias hijas. Para Mao Mao era una pregunta discutible, pero la razón que fuera se vio atrapada en sus planes. Si no, nunca en su vida hubiera deseado tener algo que ver con Huegong, el palacio trasero, y la residencia de las mujeres imperiales. El lugar estaba lleno de olores de maquillaje y perfume que le revolvían el estómago, y aún lleno de finas y forzadas sonrisas de las damas de la corte con sus hermosos vestidos. En su época de boticaria, mamá había llegado a creer que no había una toxina tan aterradora como la sonrisa de una mujer. Esa regla era válida tanto en los salones del palacio más ornamentado como en las escuálidas habitaciones de la casa de placer más barata. Mao Mao cogió la cesta de ropa a sus pies y se dirigió a través del edificio. A diferencia de la deslumbrante fachada frontal, el triste patio central albergaba áreas de lavado pavimentadas con lajas, donde los sirvientes de la corte, personas que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban la ropa con el brazo. Los hombres en principio no se les permitía entrar al palacio trasero. Los hombres que podían entrar eran miembros y parientes de la familia más noble del país, o exhombres que habían perdido una parte muy importante de sí mismos. Naturalmente, todos los hombres a los que Mao Mao estaba mirando ahora eran estos últimos. Era algo retorcido, pensó, pero admitió que era algo lógico. Dejó su cesta y vio a otro sentado en un edificio cercano. No era ropa sucia, sino ropa limpia que se había secado al sol. Miró la etiqueta de madera que colgaba del mango. Tenía una ilustración de una hoja junto con un número. No todas las mujeres del palacio sabían leer y escribir. No era tan sorprendente, algunas de ellas habían sido traídas aquí por la fuerza. Después de todo, y aunque los rudimentos de etiqueta les fueron dados a golpes antes de que llegaran, las cartas no. Probablemente sería una suerte, reflexionó Mao Mao, si la mitad de las chicas que fueron arrebatadas del campo resultara saber leer. Se podría decir que era un peligro que el palacio trasero se volviera demasiado poblado. La calidad se sacrificaba por la cantidad, aunque de ninguna manera igualaba el jardín de flores del antiguo emperador. Las consortes, las damas de compañía, juntos eran 2000 personas, mientras que con los eunucos ese número llegaba a las 3000. Un lugar inmenso, en efecto. Mamao era una sirvienta, un puesto tan bajo que ni siquiera tenía un rango oficial. ¿Qué más podía esperar como una chica que no tenía nadie que le respaldara en la corte, que había llegado a través de los secuestradores para llenar el personal del palacio? Si quizás hubiera tenido cuerpo con forma de peonia o una piel tan pálida como la luna llena, podría haber al menos aspirado a un estatus de una concubina inferior. Pero Mamao solo poseía una piel rojiza y pecosa, miembros con toda la elegancia de ramas marchitas. Necesito terminar este trabajo. Mamao cogió la cesta con su etiqueta que representaba una flor de ciruelo y el número 17, y se fue tan rápido como pudo. Quería volver a su habitación antes de que el ceño fruncido del cielo comenzara a llover. El dueño de la lavandería en el cesto era uno de los consortes de bajo rango. Su habitación era bastante lujosa,
mucho más que cualquiera de las otras consortes de bajo rango. De hecho, era completamente ostentosa. El ocupante, según Mao Mao, debía ser alguna hija de alguna familia noble y adinerada. Cuando a una mujer se le asignaba un rango en el palacio, también se le permitía tener sus propias damas de honor. Una consorte menor, sin embargo, podía tener 2 damas como máximo, por lo que Mao Mao, una sirvienta sin señora propia a quien atender, acarreaba la ropa de la mujer de esta manera. A una consorte baja se le permitía las habitaciones personales en el recinto trasero del palacio, pero inevitablemente estaban en los límites del recinto, donde era improbable que el ojo imperial cayera sobre ella. Si aún así recibía una citación para pasar la noche con su majestad, se le concederían nuevas habitaciones, mientras que una segunda noche de este tipo significaba realmente haber encontrado un lugar en el mundo. En cuanto a aquellos que en última instancia nunca excitaron el interés del emperador, desde cierta edad una consorte, suponiendo que su familia no ejercía una influencia particular, podía esperar verse degradada o incluso concedida como esposa a algún miembro de la burocracia. Que eso fuera una bendición o una maldición dependía de a quién se le concediera, pero los destinos que más temían las mujeres era el que se le concedía a uno de los eunucos. Mao Mao llamó discretamente a la puerta. Un sirviente la abrió y dijo: «Déjala ahí». Dentro, una consorte con el perfume más dulce estaba sorbiendo alcohol de una taza. Debió ser muy admirada por su belleza en aquellos días de halcones antes de llegar al palacio, pero cuando llegó aquí descubrió que había sido tanto del mundo exterior como una rana que había pasado su vida en un pozo, apiñada por el conjunto de flores deslumbrantes del jardín. Había perdido la voluntad de seguir luchando por un lugar aquí, y últimamente había dejado de salir de su habitación. «Sabes que nadie va a venir a visitarte en tu propia habitación, ¿verdad?». Mao Mao cambió la cesta para llevar en sus brazos por la que estaba en la puerta y volvió a la lavandería. Todavía había mucho trabajo por hacer. Puede que no viniera al palacio por voluntad propia, pero al menos le pagaban y tenían la intención de ganarse la vida. Mao Mao, la boticaria, era diligente al menos. Si mantenía su cabeza gacha y hacía su trabajo, podía esperar dejar este lugar algún día. Si nunca asumió para ganar el reconocimiento real. Tristemente, el pensamiento de Mao Mao era, digamos, ingenuo. Ella no sabía lo que iba a pasar, nadie lo sabe. Esa es la naturaleza de la vida. Mao Mao era una pensadora relativamente objetiva para una chica de 17 años. Pero tenía algunas cualidades que la perseguían continuamente. Para una, la curiosidad, y para otra, el hambre de conocimiento. Y luego estaba su tranquilo e inconfundible sentido de la justicia. Unos días después, Mao Mao descubriría una misteriosa y terrible verdad sobre la muerte de varios niños en el palacio trasero. Algunos decían que era una maldición para cualquier concubina que se atreviera a tener un heredero, pero Mao Mao se negó a considerar el asunto como algo sobrenatural.